Hola a todos, soy Juan Carlos, acuario plantado, y bueno, os voy a hacer una actualización de mi otro acuario pequeño que tengo, ¿vale? Antes de nada comentaros que voy a cambiar el nombre del canal. Antes, o como me he presentado en el canal, os decía que soy Juan Carlos Acuario Plantado. En mis vídeos, cuando me presentaba, decía Juan Carlos de Acuario Plantado, y parece ser, bueno, que me han hecho algún comentario en alguno de mis vídeos, no precisamente de la página de Acuario Plantado, que es una web que se dedica a la venta de productos de acuariofilia, ¿vale? Y parece ser que hay alguna persona seguidora de mi canal o que ha visto mis vídeos, que no es en concreto de esta página web, ¿vale? Sino que es una persona que, bueno, que me ha hecho un comentario, supongo que con toda su buena fe, de que hay una página web en internet que se llama Acuario Plantado, y parece ser que cuando me presento en las intros de mis vídeos y digo Juan Carlos de Acuario Plantado, pues parece ser que lleva a la confusión. Incluso me han preguntado pues que si soy de esta página web, ¿vale? Entonces, para que no haya confusión, repito que la página web o los propietarios de la web de este sitio en ningún momento se han dirigido a mí para recriminar o decirme de que estoy usando a lo mejor, quizás sin saberlo, el nombre en mis vídeos de ellos. Y entonces, bueno, pues he decidido, en lugar de decir en mis intros que soy Juan Carlos de Acuario Plantado, a partir de ahora, pues bueno, mi canal se llamará, y cuando me presente diré que soy Juan Carlos de mi plantado natural, ¿vale? Para que no haya ninguna confusión. Bueno, pues dicho esto, bueno, comentar pues lo que os decía del tema del acuario, ¿vale? No sé si algunos de vosotros habréis visto ya mis vídeos anteriores, y en este acuario, si os fijáis bien, a día de hoy solo hay un pez, que es la hembra de beta. El macho, un mes después del último vídeo que hice de la actualización del acuario, después del montaje, que era un vídeo en el cual mostraba la remodelación del acuario, pues mostraba al beta hembra, que es en este caso el que se ve ahora, y el beta macho, que era de color azul. El beta macho, después de hacer el vídeo a la semana, no sé a día de hoy todavía el por qué, saltó del acuario y me lo encontré pues en el suelo. Al día siguiente estaba, pues, imaginaros cómo estaba, ya deshidratado. Fue levantarme por la mañana, ver algo en el suelo a oscuras y bueno, me lo encontré. No se llevaba mal con la hembra porque los estuve adaptando durante mucho tiempo. Estuvieron una semana que aquí instalé como una especie de urna de cristal también pequeñita, aquí al lado del acuario, y se veían. Entonces lo que hice luego fue, pues, una vez se veían y se reconocían, porque las hembras de macho y hembra, de beta macho y hembra en la naturaleza en teoría solo se ven o están juntas durante la reproducción. Luego el macho se hace cargo de las puestas, de los alevines, de los huevos, del mantenimiento, y la hembra pues se desentiende, ¿vale? Entonces no es una especie para que macho y hembra convivan juntos. Sí lo pueden hacer en acuarios grandes, pero esto es un acuario de 8 litros, ¿vale? Y bueno, yo en un principio tuve la suerte, me arriesgué, los puse, estuvieron una semana en contacto en urnas diferentes viéndose, tenían un contacto visual continuo, y bueno, cuando decidí meter el macho dentro, pues bueno, para mi sorpresa fue pues que bueno, no se llevaban mal. De cuando en cuando se daban alguna carrera la hembra detrás del macho o el macho detrás de la hembra, pero no pasaba de ahí, ¿vale? No se hacían ni daño en las aletas, ni se mordían, ni nada. Incluso, pues bueno, comían juntos, o sea, hacían una vida de pareja, dijéramos, ¿vale? Para entendernos. Y bueno, mi sorpresa pues fue que, lo que os digo, que me encontré el macho fuera del acuario, había saltado, y bueno, no sé si en una de esas rencillas o una carrera de estas, pues bueno, se asustó demasiado de la hembra, o en un corre y afloja aquí entre los dos, pues bueno, tuve la desgracia de que saltó, ¿vale? Me supo muy mal porque bueno, lo tenía ya como una mascota, porque sinceramente he tenido muchos peces y es uno de los peces porque parece que lo tengo considerado como más mascota que pez, ¿vale? No sé si me explico. No es lo mismo que tener, pues, ¿cómo deciros? Os podría decir
unas coridoras o no sé. Es un pez que lo veo con más personalidad, que ya tira incluso pues a eso, a considerarlo, lo considero como una mascota, ¿vale? Entonces me supo la verdad que muy mal. Pero bueno, de momento he dejado solo la hembra. Y bueno, ya había llegado un momento que incluso me di cuenta que es que empezaban a hacer nidos y todo para hacer puesta, o sea, y me ha sabido, pues bueno, por mal. Bueno, pues os muestro un poquito el acuario para hacer la actualización, ¿vale? Y bueno, pues os voy a enseñar, perdón, con el dedo, os voy a enseñar por aquí lo que tenemos a día de hoy en el acuario, perdonadme, ahora. Y bueno, pues aquí os muestro el hidrocotile, el tripartita, que estos son podas del acuario grande, ¿vale? Como os decía en el anterior vídeo. Y bueno, y aquí lo tenemos, está bonito, no está tan bonito como en el otro, porque en este pensar que el CO2 que adito es una vez a la semana y lo adito con Excel. Pero bueno, ahí está, ¿vale? Luego tenemos un poquito de musgo aquí también, encima del tronco. Tenemos el helecho, el tridente, Microsorno steropus, el tridente, que se ve por aquí, que planté también una poda, y aquí lo tengo, de momento va tirando. ¿Qué más tenemos? Tenemos la higrófila, la pinatífida. Fijaros cómo se nota la intensidad de luz, la diferencia del grande a este. Como os decía en los vídeos anteriores, mirad el color verdoso que tiene aquí, y es por la cantidad de luz que tiene, que no es tan buena como la que tengo en el grande, que en el grande se ve en rojo. Pues veis, aquí se ve más verde, ¿vale? La verdad que está tirando también con menos intensidad de luz, está tirando muy bien, porque se está extendiendo bastante bien. Bueno, ¿y por qué más tenemos? Tenemos aquí también puse un poquito de volvitis, de la poda del grande, está pegado aquí en el tronco. Y bueno, ahí está. Se notan más que las plantas les cuesta más de tirar también, porque el abonado que hago aquí no es tan estricto como en el grande, ¿vale? Y bueno, pues es un acuario en el cual he metido mucha planta, pues bueno, pues para aprovechar en parte mucho las podas, ¿vale? Del grande. Y bueno, y no sé, creo que no se me olvida ninguna. Ah, sí, bueno, mirad, aquí tengo también, no sé si la veréis aquí en la punta de mi dedo. Esto es el hidrocotile, el verticillata, que hace como una especie de sombrerito. Y esto es también muy rastrero, a ver si lo puedo acercar con el zoom. Y es una planta que es muy rastrera. A ver si la enfoco bien, la podéis ver ahí bien. A ver si enfoca. Bueno, se ve aquí está. La planté aquí. Y bueno, supongo que habrá enraizado porque no enterré mucho las raíces. Y bueno, se va extendiendo bastante, es muy, muy rastrera. ¿Va? Hace como una. Le llaman sombrerito, el sombrerito, porque hace como, bueno, como una sombrilla, ¿vale? Está el tallo y luego hace el sombrerito este. Sombrerilla americano le dicen también, he escuchado o he leído también por ahí que se la dice mucho. Y bueno, pues de momento pues esto es lo que hay, esta es la actualización del acuario. No hay mucho más que enseñar, no hay algas tampoco. Y bueno, pues el sustrato, como podéis ver, como os enseñé en el vídeo, es grava volcánica con un poco de gel del Advance, el que tenía en el acuario grande, antes de hacer la remodelación del grande. Pues aproveché un poquito para no tirarlo todo, pues para aprovecharlo en este pequeño. Y por lo demás, pues bueno, pues aquí podéis ver el pez está muy bien, la hembra de beta. Sola, se ha quedado sola, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No quiero tampoco ponerle otro macho porque bueno, no sé cómo responderá, si igual tengo la mala suerte de poner uno y me pase todo lo contrario del otro. Es que se lleven fatal, incluso si no son compatibles macho y hembra, puede incluso la hembra matar al macho o viceversa. Acaban haciéndolo. Yo ya os dije que tenía la suerte esa de que, no sé, hice quizá una adaptación buena con los dos y se llevaban bien, y de un día para otro, y no estoy hablando de llevar una semana juntos y encontrarme el macho muerto, sino que llevaban meses juntos, o sea que ya daba por hecho de que eran el uno al otro, o sea, no había ningún problema en ese sentido. Y bueno, lo que os decía, y no son peces que yo sepa, ni me ha saltado nunca ninguno de ellos del acuario, y bueno, me lo encontré en el suelo. Y bueno, pues esto que os muestro es el vídeo de lo que os decía, de la actualización del pequeño acuario de 8 litros que tengo también aquí montado en el salón de casa.
Y bueno, y también tengo, como os decía en el vídeo, en vídeos anteriores del grande, de mi acuario grande, como tengo plaga de gamba cherry, pues he metido unas cuantas aquí. Las he cogido ya de un tamaño grandecito para que el pez beta no se las coma. Y bueno, ya estarán por ahí escondidas. Ya os digo que ahora mismo no veo ninguna. Si no os la enseñaría con el zoom, pero es que no veo ninguna. Pero bueno, que están ahí, ¿eh? Bueno, pues esto es todo. Espero que os haya entretenido un poquito el vídeo. No es muy didáctico porque tampoco haya enseñado mucha cosa, pero bueno, era simplemente mostraros y hacer el comentario ese de que cambio las intros del vídeo, de mis vídeos, y nada más, ¿vale? Pues bueno, pues un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.